Imagina que todo comienza con una pregunta que nunca te atreviste a hacer en voz alta. ¿Qué pasaría si Moisés nunca existió? No me refiero a que exageraron su historia. No me refiero a que los milagros fueron simbólicos. Te estoy hablando de algo mucho más profundo, más incómodo. ¿Y si Moisés fuera una invención? Un personaje construido cuidadosamente para darle poder a una historia que necesitaba justificar el control. Sé que suena como una blasfemia. Moisés no es un personaje cualquiera. Es la columna vertebral de 3 religiones. El libertador, el profeta, el que habló con Dios cara a cara, el que recibió las tablas, el arquitecto moral de la civilización occidental. Pero, ¿y si nunca estuvo ahí? Piénsalo por un segundo. La Biblia dice que nació en Egipto, que fue salvado por la hija del faraón, que liberó a su pueblo de la esclavitud, que separó el mar, que recibió leyes divinas en una montaña que nadie puede localizar con certeza. Todo esto suena familiar, casi demasiado perfecto, casi como una película. Y aquí es donde aparece el primer agujero. Los egipcios, obsesivos con los registros, escribieron sobre todo, sobre comercio, guerras, nacimientos y muertes. Pero no hay una sola fuente egipcia que mencione a Moisés. Ni una. Ninguna mención de plagas, de esclavos hebreos escapando, ni de un príncipe convertido en traidor. ¿Cómo es posible que el evento más catastrófico para Egipto no dejara rastro? Y sin embargo, nosotros lo tomamos como historia. Lo repetimos como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque no nos contaron la historia. Nos contaron el mito. Y lo hicieron tan bien, tan temprano, tan profundamente, que olvidamos una pregunta clave. ¿Quién se beneficia de que esto sea verdad? Aquí es donde las piezas comienzan a temblar. Detente. Mira lo que está en juego. Si Moisés no existió, entonces el éxodo no fue real. Si el éxodo no fue real, las tablas de la ley no vinieron del cielo. Y si eso es así, entonces toda una estructura de autoridad moral y religiosa se cae como un castillo de naipes. Y si esa historia no fue escrita para contarte lo que pasó, sino para decirte qué debes creer. Aquí es donde entra Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado, el hereje que se atrevió a decir: la Biblia no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y esos hombres tenían intereses, intereses que olían más a poder que a fe. Spinoza lo sabía, y tú lo has sospechado. Porque en el fondo, algo no encaja. ¿Por qué todo depende de que creas sin preguntar? ¿Por qué los huecos en la historia están cubiertos con miedo? Este no es un ataque, es una invitación. Prepárate, porque si seguimos este hilo, no vamos a encontrar un milagro. Vamos a encontrar un guión, y tal vez, solo tal vez, ese guión revele más sobre nosotros que cualquier tabla de piedra. Para sostener una historia poderosa, necesitas más que fe. Necesitas huellas, vestigios, rastro físico de que algo, alguna vez, sucedió. Pero cuando buscamos las huellas de Moisés, el terreno está vacío. Miles de arqueólogos han excavado Egipto, la península del Sinaí y Palestina durante más de un siglo. Han descubierto templos, tumbas, rutas de comercio, aldeas perdidas, pero no hay ni una sola evidencia verificable del éxodo. Ni una. No hay registros egipcios que hablen de un éxodo masivo de esclavos hebreos. No hay restos de campamentos en el desierto donde, según la Biblia, más de 600.000 personas vivieron durante 40 años. Ningún fragmento de cerámica, ningún hueso, ningún trazo de paso. Nada. Piénsalo. ¿Cómo es posible que cientos de miles de personas caminaran durante décadas sin dejar ni un eco en la tierra? Algunos defensores dicen que es porque el desierto borra todo. Pero entonces,
¿Por qué si encontramos otras culturas nómadas más antiguas en condiciones similares? Porque el silencio es absoluto cuando se trata de Moisés. Y no solo es arqueológico, es textual. Los egipcios no solo no mencionan a Moisés, tampoco mencionan las plagas, ni la matanza de los primogénitos, ni el colapso del ejército en el Mar Rojo. Estos no serían eventos menores, serían crisis de Estado. ¿Y no dejaron ni una inscripción? En contraste, el papiro de Ipuwer, un texto egipcio que algunos intentan vincular con las plagas, no menciona a Moisés ni a los hebreos. Y su contexto histórico no cuadra. Es como querer encajar una pieza en un rompecabezas que ya tiene forma, pero forzándola con un martillo. Incluso los primeros textos bíblicos tienen huecos. Moisés aparece de golpe en el relato, como un héroe totalmente formado, sin antecedentes reales, sin genealogía verificable, y lo que es aún más sospechoso, el nombre Moisés proviene del egipcio MS, que significa hijo de, como en Tutmosis o Ramsés. ¿Un hebreo con nombre egipcio real? ¿O un personaje modelado para encajar en un relato poderoso? Aquí es donde la narrativa comienza a sonar escrita. Y si es una construcción literaria, entonces debemos preguntarnos, ¿quién escribió esta historia y por qué? La hipótesis más aceptada entre los académicos modernos es que los textos sobre Moisés fueron compilados siglos después de los supuestos eventos, durante el exilio en Babilonia, cuando los hebreos, derrotados y sin templo, necesitaban reconstruir su identidad, crear una historia de origen, una épica nacional. Moisés no habría sido un líder histórico, habría sido una necesidad psicológica, un símbolo, un acto de memoria inventada. Entonces, ¿qué pasa si el personaje más importante de tu religión nació no de la realidad, sino de la desesperación? ¿Y si el mito fue la respuesta a una herida colectiva? ¿Y si ese silencio en la historia no es olvido, sino prueba de que nunca hubo algo que recordar? Ahora la pregunta ya no es si Moisés existió. La pregunta es, ¿por qué necesitaban que existiera? Toda civilización necesita una historia de origen. No basta con existir. Hay que justificar por qué se existe. Y mejor aún si ese origen incluye un milagro, una misión y un enemigo vencido. Eso no es religión. Eso es narrativa de poder. Y Moisés es el mito fundacional perfecto. Un pueblo esclavizado, oprimido por el imperio más poderoso del mundo, liberado por un hombre elegido directamente por Dios. No es solo una historia, es un símbolo. Y es casi demasiado bueno para ser cierto. Porque cuando empiezas a compararlo con otros mitos antiguos, ves el patrón. La figura del libertador divino, del hombre tocado por lo sagrado que guía a su pueblo fuera del sufrimiento, aparece una y otra vez en culturas antiguas. En Mesopotamia, en India, en Persia, en Grecia. Siempre el mismo esqueleto narrativo. El elegido, la prueba, el milagro, la ley. Y lo que más llama la atención es que, a diferencia de los evangelios cristianos que están llenos de contradicciones entre sí, la historia de Moisés es coherente, demasiado coherente, sin grietas, sin fisuras, como si hubiera sido pulida, editada, perfeccionada, como si hubiera sido escrita con un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Crear una identidad, una que no pueda ser cuestionada. Moisés no solo libera al pueblo, les da leyes, les da una tierra prometida, les da una razón para obedecer, para unirse, para diferenciarse de los otros. En otras palabras, Moisés no es un personaje histórico, es una arquitectura moral, un andamio para construir obediencia, y esa arquitectura tiene funciones políticas clarísimas. Un pueblo unido por una experiencia traumática común, la esclavitud, redimido por una figura autoritaria.
y mantenido cohesionado por un código de conducta entregado directamente desde el cielo. Es el sueño de cualquier estructura de poder. No necesitas un ejército si tienes una narrativa que hace que las personas se controlen solas. Y si todo esto fue diseñado no para contar lo que pasó, sino para moldear lo que debía pasar. Los académicos que estudian la formación del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, saben que no fueron escritos por Moisés. Fueron compilados por distintas fuentes en distintos siglos, con agendas distintas y armonizados mucho tiempo después. ¿El resultado? Una narrativa única que da sentido a un pueblo entero, con Moisés como centro. Moisés es el nexo entre Dios y los hombres, el mediador, el legislador, el único que puede subir la montaña, el único que puede recibir la ley. ¿Y qué pasa cuando necesitas obediencia? Creas un personaje que habla con Dios, para que nadie cuestione las órdenes, y funciona. Porque el miedo, el trauma, la esperanza y la redención están perfectamente distribuidos en el guión. Es emocionalmente irresistible y espiritualmente inapelable. Pero si ese guión fue construido, ¿qué tan libres somos cuando lo repetimos? ¿Quién se beneficia de que tú repitas esta historia como verdad? ¿Y qué pasa cuando descubres que la libertad que te vendieron fue parte del control? La historia de Moisés, como la conoces, no nació sola. No es única, no es original, y eso debería hacerte temblar. Porque lo que parece una narrativa exclusiva, un niño salvado del agua que crece para liberar a su pueblo y recibe leyes sagradas, es en realidad una copia, un eco, una versión más de un arquetipo antiguo que aparece una y otra vez en civilizaciones que nunca escucharon hablar de la Biblia. Toma por ejemplo a Sargón de Akkad, uno de los primeros grandes gobernantes de la historia, nacido 1000 años antes de Moisés. Su historia, abandonado en una cesta, flotando por el río, rescatado por una mujer poderosa, criado como alguien común, hasta que se revela como líder de su pueblo. ¿Te suena? Ahora mira a Krishna, en la tradición hindú. Su nacimiento fue profetizado. Un tirano quiso matarlo. Su madre lo esconde, crece en secreto, regresa para desafiar al poder corrupto y liberar a los suyos. Otra vez, el mismo esqueleto. ¿Quieres más? Rómulo y Remo, fundadores de Roma. También abandonados al nacer, salvados por una loba, criados lejos del poder. Vuelven a reclamar su destino, la misma estructura narrativa, disfrazada de cultura local. ¿Coincidencias? No. Son patrones. La humanidad recicla símbolos que funcionan. Y pocos símbolos son tan poderosos como el del niño milagroso destinado a liberar. Es un arquetipo que apela directamente a lo más profundo de nuestra psicología. La idea de que el cambio vendrá, que hay un elegido, que la justicia será restaurada por alguien con acceso a lo divino. Y Moisés encaja en ese molde con precisión quirúrgica. Pero entonces, ¿por qué nos lo vendieron como único? Porque si es único, no lo puedes cuestionar. Si es uno más, se cae la autoridad divina. La Biblia no niega esos paralelismos, simplemente los ignora, como si la historia hubiera aparecido de la nada, sin influencias, sin contexto. Pero sabemos que eso no es verdad. Las civilizaciones antiguas estaban conectadas, compartían ideas, símbolos, leyendas. Moisés no fue revelado, fue compilado, redactado a partir de modelos anteriores. Incluso sus milagros tienen ecos: el agua que se convierte en sangre, el bastón que se convierte en serpiente, las plagas, el mar que se abre. Todo eso tiene paralelismos en textos egipcios, mesopotámicos, ugaríticos. El guión estaba escrito antes de que Moisés lo interpretara. Y si el guión ya existía, ¿por qué lo adaptaron?
porque funcionaba, porque da resultados, porque un pueblo sin raíces necesita una historia que le dé sentido. Y no cualquier historia, una historia mágica, legendaria, sagrada, una que los coloque como protagonistas del destino universal. Pero aquí está el problema. Cuando aceptas esa historia sin contexto, sin saber que es un remix de mitos antiguos, estás atrapado. Estás siguiendo un libreto diseñado para parecer eterno, pero construido con piezas prestadas. Y ahora que lo sabes, ¿estás dispuesto a seguir actuando el papel? Aquí es donde la historia cambia de forma, porque incluso si aceptas que Moisés no fue una figura histórica, la pregunta más incómoda todavía está por venir. ¿Y si eso nunca importó? ¿Qué tal si el verdadero poder de Moisés no está en su existencia, sino en su utilidad? No en los hechos, sino en lo que representa. Porque aunque nunca caminara por Egipto, aunque no escuchara la voz de Dios en una zarza ardiendo, su historia ha moldeado civilizaciones enteras, y eso lo convierte en algo incluso más peligroso. Moisés no fue creado para entretener, fue creado para estructurar. Su figura es un dispositivo simbólico, no un profeta, un engranaje, la pieza clave de un sistema de poder. Piensa en lo que representa. Un hombre que habla directamente con lo divino, que traduce la voluntad de un ser eterno en normas terrenales, que convierte el caos en orden, el sufrimiento en propósito, la obediencia en virtud. Moisés no entrega ideas, entrega mandamientos. Moisés es el filtro entre el cielo y la tierra, y por lo tanto es la justificación perfecta para cualquier estructura que diga representarlo. Si alguien cuestiona las reglas, no está cuestionando al sacerdote, está cuestionando a Dios. ¿Ves lo brillante que es eso? No necesitas violencia, no necesitas demostraciones de fuerza. Solo necesitas que las personas crean que esa voz viene de algo más alto que ellas, que la moral no puede ser discutida, que las tablas están escritas en piedra. Y aquí es donde entra Spinoza. Baruch Spinoza, el filósofo maldito, vio con claridad lo que la mayoría teme decir. La religión no nace para buscar la verdad, nace para administrar el miedo, para institucionalizar el misterio, para convertir lo inexplicable en mandato, para que nadie se atreva a decir, esto no me hace sentido. Y su blanco favorito era Moisés. Spinoza entendió que si destruyes la figura de Moisés como mediador, destruyes todo el puente entre Dios y el poder. Si Dios no necesita intermediarios, no necesita templos. Si no necesita templos, no necesita sacerdotes. Si no necesita sacerdotes, entonces el poder regresa al individuo. Y eso es inaceptable para cualquier estructura que se alimente de la obediencia. Por eso lo excomulgaron, por eso lo silenciaron. Porque Spinoza no era ateo, era aún más peligroso. Devolvía lo divino a lo natural, quitaba el velo, cortaba el teléfono entre Dios y los hombres y te daba el auricular a ti. Pero aquí está el giro final. Si Moisés no fue real, pero su símbolo sigue vivo, entonces la historia no ha terminado. Tú sigues dentro del guión. Tus ideas, tus miedos, tus valores aún responden a esa figura. Y la única forma de salir es comprender cómo fue escrito. La última parte de esta historia no se trata de religión ni de arqueología. Se trata de libertad. Y en la siguiente parte vamos a entender qué significa eso realmente. Si Moisés no existió, si su historia fue un montaje, un símbolo, una herramienta de control, entonces, ¿qué nos queda? Esa es la pregunta que muchos temen. Porque desmontar un mito no solo implica perder una figura, implica perder un marco, una estructura, un sentido. Pero, ¿y si eso fuera precisamente una oportunidad? ¿Y si derribar ese mito no nos deja en el vacío, sino frente a la puerta que siempre estuvo cerrada?
Porque si Moisés fue ficción, entonces también lo fue la necesidad de mediación. Entonces, no hay voz divina exclusiva, no hay piedra sagrada, no hay montaña mágica que solo unos pocos pueden subir. Solo quedas tú, tu mente, tu capacidad de pensar, tu derecho a buscar el sentido sin cadenas. Y eso es libertad en su forma más cruda. Spinoza lo entendió. No quiso destruir la religión, quiso emanciparla, devolverle al ser humano lo que le fue robado, el poder de mirar al universo sin necesidad de pedir permiso. Porque el verdadero pecado original no fue desobedecer a Dios, fue entregar nuestra autonomía. Moisés, como símbolo, nos enseñó que hay que obedecer a lo sagrado. Spinoza responde: no obedezcas, comprende. No sigas, cuestiona. No te arrodilles, piensa. Y eso no te aleja de lo divino, te acerca. Porque si hay algo sagrado en este mundo, es tu capacidad de entenderlo. Todo lo que necesitas está aquí, en tus sentidos, en tu razón, en tu sensibilidad hacia el sufrimiento, hacia la belleza, hacia la verdad. La verdadera tierra prometida no está más allá del desierto. Está dentro de ti, cuando dejas de seguir un guión escrito por otros. Pero claro, eso da miedo, porque es más fácil seguir una tabla de piedra que tallar tu propio camino. Es más cómodo repetir una historia que escribir una nueva. Es más simple obedecer a Moisés que escuchar el silencio del universo y encontrar en él tu propia voz. Entonces llegamos aquí, al punto donde el mito ya no se sostiene, pero la verdad aún no ha sido construida. Y tú estás en medio. ¿Qué harás con esto? ¿Te aferrarás a la historia porque te da consuelo, aunque sepas que fue escrita con otros fines? ¿O te atreverás a dar el salto? Ese salto no lleva al caos, lleva a la honestidad, a construir una moral sin miedo, una espiritualidad sin jerarquías, un pensamiento libre de intermediarios, una fe sin muros, una conexión sin amo. Esa es la nueva revelación. No baja del cielo en forma de fuego. Nace en ti, como una chispa, como una pregunta que no se apaga. Y si el camino hacia la verdad empieza cuando dejas de buscarla en un desierto y comienzas a construirla en tu interior, no necesitas un milagro, necesitas valor. Y si llegaste hasta aquí, es porque ese valor ya te está hablando.